Bueno, chicos, bienvenidos a su clase virtual sobre psicología del deporte. El día de hoy vamos a ver un tema muy cortito, pero es muy importante. Va de la mano con lo que vimos la vez pasada. Acuérdense que vimos el contexto histórico de la psicología del deporte, hicieron su línea del tiempo también, y entonces ahorita vamos a ver qué aplicación le vamos a poder dar a esta psicología del deporte. Entonces todavía estamos en la etapa de introducción, estamos todavía en la etapa en la que vamos conociendo la materia, vamos entendiendo en qué consiste y qué podemos hacer con esta materia, ¿sale? Y entonces vamos a encontrar que esta materia, o bueno, un psicólogo del deporte se puede desempeñar en la investigación. Toda la psicología del deporte ahorita está muy enfocada en investigar todas y cada una de las cosas que acontecen con los deportistas, sobre todo con los de alto rendimiento, porque estos deportistas de alto rendimiento sufren una situación muy distinta a la que sufre un deportista normal o un deportista que lo hace simplemente por hobby, ¿sale? Y entonces dice que la investigación, la primera función del investigador debe ser proporcionar nuevos conocimientos en alguna de las diferentes áreas de la práctica deportiva. Y entonces si vamos en este papel, por así decirlo, vamos a encontrar con que ustedes ya están ejerciendo esto. Ustedes ya están conociendo lo que es la psicología del deporte y ya están haciendo investigación sobre esto. ¿Con qué? Con sus proyectos, dando o tratando de buscar alternativas para ciertas situaciones, o simplemente buscando qué ocurre con otras situaciones extra, ¿no? Y entonces esto es algo muy importante, porque sin investigación no tendríamos nada. Todas las ciencias se basan justamente y únicamente en la investigación, y entonces es algo muy bien remunerado, es algo que les va a dar un renombre, pero obviamente depende del gusto, ¿no? Dice que es importante destacar esta función, puesto que actualmente se constata una creciente demanda de asesoramiento y entrenamiento psicológico en muchos pacientes. Imagínense cómo están estos deportistas de alto rendimiento que iban a competir en estos Juegos Olímpicos del 2020, y resulta que sus 4 años de preparación, a ese estrés que va creciendo cada vez más, le aumentas 1 año más. O sea, algo para lo que ellos estaban preparados para 4 años, se extendió 1 año más, y entonces el estrés sigue. Aquel momento de descanso que anhelaban no va a estar hasta el próximo año. Imagínense cómo se sienten. Y entonces imagínense cómo se sentirían a la hora de competir. Imagínense cómo, no sé si alguien de ustedes que son deportistas ha jugado alguna vez una final. La emoción o la adrenalina que se siente, pues bueno, imagínense o trasládenla a Juegos Olímpicos. Obviamente necesitan tener pues un control emocional muy fuerte. Entonces aquí son las áreas en donde entra el psicólogo del deporte. Yo les comentaba la vez pasada, en algunas cosas ustedes no lo pueden hacer, pero es importante que lo conozcan, y otras sí, ustedes se pueden hacer su maestría en psicología del deporte, pueden hacer muchísimas cosas. Más adelante vamos a ver qué es lo que no pueden hacer y lo que solamente nos corresponde a los psicólogos, ¿sale? Luego dice que también se puede trabajar en la formación. Dice que la formación se trabaja a nivel de dar clases de psicología del deporte, o dar clases a psicólogos, o dar clases a maestros de educación física, dar clases en certificaciones, todo eso. Y la más importante, y que es en la que ustedes van a poder explotar la psicología del deporte, es en la aplicación. Dice que esto se hace o se aplica en estas diferentes situaciones. Dice que es en la intervención con deportistas y entrenadores. Yo les había comentado la clase pasada, esto en Iguala no ocurre, y entonces es un campo fértil, es en donde nosotros podemos ofrecer este servicio sin que no haya competencia. Creo solamente hay un psicólogo deportivo aquí en Iguala y se enfoca en el básquetbol, y entonces aquí en Iguala, que lo fuerte es el fútbol, bueno, pues mucho trabajo se puede tener ahí, y bien remunerado, si no sabemos vender, obviamente, ¿verdad? Pero aquí el punto es que podemos intervenir con los deportistas y podemos intervenir con el entrenador
para lograr mejores resultados. Y entonces vamos a encontrar que todo esto es una dinámica de grupo, y entonces es muy parecido a lo que vamos a encontrar si habláramos de pedagogía, en el que vamos a analizar cuáles son los puntos débiles de cada persona y entonces cómo podemos embonar y cómo podemos hacer para que esa persona explote su potencial al 100% y el otro salga pues a ayudar a que en eso que está deficiente no se note tanto, porque la deficiencia de uno va a ser la fortaleza del otro y entonces se soportan entre todos. Con soporte no me refiero al soporte de ya no te aguanto, ya no te quiero aquí, no. Es al soporte de un soporte, algo que te sostiene, y entonces uno logra ser el soporte de otro y así se logra una estabilidad en el equipo que va a llevar a la victoria. Yo les comentaba la vez pasada, esos equipos de aquí de Iguala que traen al de Cuernavaca, que traen al de Acapulco, que traen al de no sé qué, no tienen ganado el torneo por eso, no tienen ganado un juego o un torneo por traer a gente que es pues supuestamente muy buena. Puede que sea muy buena, pero si no embona con el grupo, si no conoce las deficiencias del grupo y si no es capaz de unirse con el grupo, lo que va a pasar es que es una pérdida de dinero pues total, ¿sale? No va a valer la pena pagarle a alguien porque no se va a poder adaptar y no va a poder entender la dinámica del grupo. Hay que entender que esta materia está muy relacionada con psicología de los grupos. Obviamente esa materia no la ven ustedes, esa materia lo vemos los psicólogos en nuestra formación, pero mucho de lo que les digo viene en esta teoría de psicología de los grupos. También hay asesoramiento de apoyo en el que ya no es por un equipo. No sé si recuerdan, en el webinar de la clase pasada hablábamos, cuando un deportista, bueno, la teoría cuando estaba la Unión Soviética y la teoría norteamericana, estaban las dos como que completamente desconectadas, era una con la otra y nada que ver, ¿sale? ¿Por qué? Porque la de la Unión Soviética se enfocó en el equipo, en mejorar el rendimiento, que es lo que se hace hoy en día en la psicología del deporte, y la norteamericana era de una sola persona, un solo deportista, no todo el equipo. ¿Cómo lo puedo ayudar para que su personalidad le ayude a mejorar en su rendimiento? Y la soviética, por el otro lado, decía, no, el deporte va a formar una personalidad, y la norteamericana decía, no, tu personalidad te va a formar como deportista. Y entonces entraba esta confusión. Bueno, se puede trabajar todavía de esa manera, como ayudando a que un deportista individual mejore su rendimiento de acuerdo a sus capacidades, a su historia de vida, y es algo mucho más clínico en lo que ustedes ya no podrían entrar. Ustedes entrarían en lo primero, que es en la intervención con deportistas y con entrenadores. Y luego dice que ayuda a poblaciones especiales, gente con obesidad, gente con depresión, gente con anorexia. ¿Por qué? Porque el deporte nos ayuda a tener una mejor concepción de nuestro propio cuerpo. Y entonces aquí entraríamos, estos tres son, dos, obesidad y anorexia son trastornos alimenticios, y depresión es un trastorno pues emocional, ¿no? Y entonces encontramos con que la obesidad y la anorexia hay un desfase entre la imagen corporal y el esquema corporal. Imagen corporal es cómo me ve, cómo soy, cómo me ven los demás, ¿sale? Y entonces yo puedo decir, por lo que me han dicho, soy alta, soy morena, tengo mi pelo quebradito, ¿no? Y entonces, si mi esquema, no concuerda con mi imagen corporal, hay un problema en mí. El problema vendría si yo me sintiera gorda, si yo me sintiera chaparra, si yo me sintiera güera, ¿no? O sea, no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que soy. Pero ojo, no lo que dicen es la verdad absoluta, ¿no? Para eso hay métodos para medirnos pues biológicamente, se le llaman métodos no son psicométricos, antropométricos. Y entonces estos métodos antropométricos nos pueden decir algo que está pasando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo veía a muchas personas
que de repente están gordos, es obesidad, y se sienten fuertes, ¿no? Se sienten muy, muy musculosos. La verdad es que no. Y hay gente, por ejemplo, ahorita ocurre mucho las gordibuenas, ¿no? Están gorditas, pero pues dicen que están, tienen un cuerpazo. La verdad es que no. En cuanto a la salud, no están bien y no es lo que ellos dicen que es. Y así nos podemos encontrar con la gente que está demasiado flaca y dice que están gordos. Entonces es un problema en el esquema corporal. Bueno, el esquema y la imagen corporal. No hay una coherencia, hay un desfase ahí entre estos dos conceptos y no se logra llegar a un sentido de realidad. No hay una realidad en el sujeto y podríamos estar diciendo que ya es una persona psicótica, ¿sale? Pues suena muy grave, pero lo es. Y entonces, pues la depresión también, muchos deportistas se deprimen, muchos deportistas caen en esto, que es la presión, ya no me permite dar lo que yo sé que puedo dar. ¿Por qué? Porque ya ni yo creo que puedo dar eso. Y entonces la competencia en el deporte es muy grande, es muy fuerte y es algo con lo que se tiene que trabajar y es algo con lo que pues ni modo, ¿no? Es algo con lo que vive el deportista constantemente, que es la frustración o lo que platicábamos en la clase pasada. Yo puedo ser muy bueno en lo que hago, pero de repente el público me empieza a recalcar mis defectos, ¿no? Yo les decía, cuando he ido a ver fútbol aquí en Iguala, me he dado cuenta de que toda persona que por ejemplo, estás orejón, ya te empiezan a gritar, ¡ay, Dumbo, pasa el balón! O ya por tu culpa, o bueno, al árbitro le dicen también de cosas y entonces entra esta frustración. Si no hay una buena inteligencia emocional, no se puede controlar esto. Y entonces ahí tendrían la respuesta de la duda que se sembró en el webinar pasado. ¿Cómo se trabaja con una persona que en lugar de dar su 100 cuando hay público pareciera que pierde todas las cualidades que tiene? Bueno, simplemente es eso, que generar que esta persona tenga una buena inteligencia emocional. Y después es disminuir los disminuidos físicos y psíquicos, ¿sale? Y entonces de repente ustedes pueden trabajar con gente que era muy buena para su deporte y de repente empezó a bajar o mentalmente también se dejó de concentrar y esto ocurre sobre todo, no es la verdad absoluta obviamente, pueden haber otros factores más, pero pasa mucho cuando hay un duelo. El duelo es todo aquello, bueno, es aquel proceso por el que se pasa cuando hay una pérdida demasiado importante para nosotros y entonces por pérdida podemos llamar que se murió un familiar cercano, que se perdió un trabajo, que se murió la mascota, todo aquello que nos deja un sentimiento, algo muy fuerte pues que nos puede doblar, eso es un duelo, una pérdida como tal. Entonces, en eso se puede trabajar, obviamente ustedes no desde lo psicológico, sino desde lo físico, cómo ese duelo se puede trasladar a que mejore el rendimiento y no a que lo empeore, ¿sale? Y bueno, la psicología del deporte en la actualidad investiga varias cosas. Uno es que hay estudios sobre los factores de la personalidad, angustia, agresividad, motivación y autoconfianza. Hay que entender cada una de estas cosas. Personalidad, lo vamos a ver más adelante, ahorita les voy a mostrar a grandísimos rasgos lo que es personalidad. Y lo vamos a trabajar en la próxima clase, yo creo que va a ser en la grabada para que quede, bueno, si no en el webinar porque es algo muy, muy difícil de entender, ¿sale? Pero bueno, entonces es la personalidad, luego viene la angustia, que hay que entender que la angustia podría ser el segundo nivel para llegar a la depresión. Hagan de cuenta que cuando hay trastornos emocionales, viene un problema que viene la ansiedad. La ansiedad nos pasa a la angustia y la angustia nos lleva a la depresión. Entonces es como un proceso, ¿sale? La angustia es eso de saber que estoy triste, que perdí algo, que me duele algo, pero no sé qué es ese algo.
no sé qué es eso que me duele, no sé qué es eso que me pone triste, no sé, no le encuentro razón a eso que pues no tiene nombre, ¿no? Y entonces viene la agresividad. También cuando se estudia la agresividad, porque también lo comentamos en la clase pasada, por ejemplo, Suárez, que es un futbolista, no recuerdo de qué equipo, de qué país, pero que muerde a los demás jugadores. Y entonces esos son, ni siquiera es agresivo y es violento, porque hay que identificar la diferencia entre agresividad y violencia. Entonces la agresividad es algo nato, es algo que nos sale por inercia y no lo meditamos, no sabemos que sí sabemos que va a hacer daño, pero hasta cierto punto es supervivencia. Y en cambio la violencia, tú ya sabes que le vas a hacer daño, tú ya sabes en dónde morderle para que le duela, ¿no? Y entonces eso también se estudia, la agresividad. La motivación, que vi que en sus proyectos no entienden muy bien este concepto de motivación, entonces en otra clase vamos a hablar exclusivamente de motivación, que vendría siendo la motivación es aquel impulso que nace de nuestras necesidades. Y si nos vamos con Maslow, que ya lo habíamos visto con ustedes, no en esta clase, en otra, cuando iban en segundo me parece, vimos que primero están las necesidades básicas, después las necesidades de seguridad, después las necesidades de afiliación, después las necesidades de reconocimiento y llegamos a la autorrealización. Y entonces el tratar de cubrir todas esas necesidades es lo que nos va a hacer sentir motivado, no es el que tengo flojera a la hora de hacer ejercicio, nada que ver con eso. Y la autoconfianza, que va de la mano con la autoeficacia, que también vamos a ver esto, ¿sale? La autoconfianza tiene que ver el que yo reconozco cuáles son mis capacidades y por lo tanto puedo ser autoeficaz, no necesito de otro para lograr lo que yo puedo hacer. Y entonces también se investiga sobre el aprendizaje y el desarrollo motor. Ustedes, de hecho a mí me tocó darles esta clase de desarrollo humano en la que, vemos que un niño, si no gatea, hay un problema. Psicomotor lo va a ver. ¿Por qué? Porque el gatear nos hace tener ese contacto con el mundo. Y bueno, todo lo que ya saben se estudia en la psicología del deporte. Esto pertenece a la psicología del deporte. Por eso llevaron esa materia, no porque nada más era de relleno. Tiene que ver mucho con la psicología del deporte. Y luego la psicología social del deporte, que es lo que les decía, la dinámica de grupos, el cómo se llevan, cómo influye, cómo se forma, la estructura y dinámica de los grupos, que es la jerarquización de los grupos, quién está por encima del otro, aunque no sea muy notorio, y cómo se mueven esos grupos bajo esa jerarquización. También el liderazgo, el liderazgo que ya lo hemos visto muchísimo, yo creo que ya no hace falta recalcar en eso, y las interacciones y la comunicación, ¿sale? Entonces, cómo me muevo en el grupo, cómo interactúo con los demás y cómo me comunico con el grupo. También se hacen estudios sobre el análisis de las condiciones psicológicas del entrenamiento y la competición, ¿sale? Las condiciones psicológicas se refiere al cómo tomo yo o cómo internalizo el entrenamiento y cómo internalizo la competencia. No es lo mismo y obviamente todo el movimiento psíquico que hay en nuestra mente va a influir en el rendimiento que vamos a tener. La manera en que percibimos la situación va a influir en cómo vamos a rendir también. Y por último, la detección de talentos, que es el saber que alguien es bueno para algo, aún cuando esa persona no sabe, ¿no? Y entonces se empiezan a hacer investigaciones sobre qué es lo que puede hacer que una persona sea mejor en tal deporte o que una persona tenga mejor control o tenga una mejor psicomotricidad. Y entonces ahí vienen esos estudios que yo les hablaba sobre el gateo, sobre la lactancia materna y muchísimas otras cosas más. Bueno, hay clasificaciones del psicólogo deportivo. Aquí vamos a entrar en un campo en el que ustedes no pueden trabajar. Es un campo en el que es exclusivo para psicólogos,
pero tienen que saberlo, ¿sale? Ustedes tienen que saber, de hecho nada más entran en 2, podría ser, si no es que en 1, ¿sale? Primero es el clínico. En ese de plano ustedes están excluidos totalmente de esto. ¿Por qué? Porque todavía no conocen lo que es personalidad, todavía no saben lo que es identidad, todavía no conocen muchísimas cosas que los psicólogos, en lo que los psicólogos nos enfocamos. Pues ustedes se enfocan más a lo deportivo, nosotros más a lo mental. Y entonces aquí la función es terapéutica y de apoyo para la modificación y cambio de conductas desequilibradas. Hay, ¿cómo decirlo? Teorías, enfoques, se les llama realmente, pero para que ustedes lo vean así, son como ramas de la psicología clínica, en la que, por ejemplo, a mí me gusta trabajar la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque en ese modificas un estímulo y logras que se modifique la conducta automáticamente, ¿sale? Y entonces nosotros así estamos. Muchas veces les digo y muchos se ofenden, pero no es ofensa, es una realidad. Los seres humanos funcionamos como los perritos. Nosotros nos podemos entrenar como entrenamos a los perritos. Nosotros nos podemos entrenar como entrenamos a cualquier animal. Y entonces, obviamente, con lóbulos frontales, ¿no? Que es lo que nos da el raciocinio, pero podemos modificar esa conducta bajo ese constructo, pues. Y entonces entramos con que podemos modificar esas conductas. Hay otra ramita que podría ser la racional cognitiva. Hay otra que puede ser la humanista, en la que el terapeuta se acerca y abraza a su paciente y llora con él, ¿no? Y entonces de repente yo soy muy ajena a hacer esto porque se puede llegar a un estancamiento en el proceso, según mi perspectiva. Hay personas que dicen que se acelera y entonces, según la experiencia que he tenido, conmigo no va la humanista, algunas cosas sí, otras no, ¿sale? Pero bueno, esas son teorías que no les corresponden a ustedes, es algo que solamente se puede hacer en un consultorio, en la privacidad de ese consultorio y bajo el resguardo de esa protección de identidad del paciente. De otra manera no se puede hacer y entonces ustedes quedan excluidos de esto, lamentablemente. Si ustedes se preparan, quizá lo podrían llegar a hacer. Luego está el educativo, que es el educador y potenciador de conductas y habilidades convenientes para el equilibrio personal y el desarrollo social. Ahí claro que entran ustedes, claro que sí, porque ustedes se educan y potencian esas conductas que van a beneficiar al deportista. Y entonces nos vamos a encontrar con que un deportista todavía se está formando, todavía no es de alto rendimiento, pero se vuelve agresivo cuando la competencia no está yendo a su favor y entonces se empieza a frustrar, muchísimas actitudes que pueden afectar a su rendimiento y entonces desde ahí se puede moldear y entonces se educan esas actitudes, esas conductas que no van de acuerdo y que es una conducta antideportiva sobre todo, ¿sale? Y para la salud, que es un estimulador de conductas saludables entre la educación y la orientación y la clínica. Son conductas saludables y esto lo pueden hacer, por ejemplo, yo he visto muchos, son maestros de educación física, son licenciados en ciencias del deporte, si los han visto en centros de salud, en donde, por ejemplo, se dividen, yo por ejemplo mi tesis la hice de eso, se dividen a personas crónico-degenerativas del resto de la población. ¿Por qué? Porque su tratamiento ya va a ser de por vida, porque un descuidito en su presión arterial o en su glucosa los puede llevar a la muerte o a un coma, y entonces son personas de riesgo, pues, ¿no? Y de hecho con el COVID son las personas que más riesgo tienen ahorita. Y entonces a mí me tocó trabajar con estas personas, y era yo como psicóloga, una nutrióloga, un activador físico, una enfermera y un médico. Y entonces entre los 5 tratábamos de que esta persona se adaptara a este estilo de vida saludable, ¿sale? Y entonces resulta que pues esto no podía exigirle el entrenador
pues algo fuerte, un trabajo fuerte a los ancianitos, porque pues eran eso, ancianitos, ¿no? Y entonces ya la mayoría tenían más de 45 años, la mayoría, porque sí hay crónicos degenerativos más jóvenes, pero pues era eso, estas personas no pueden tener la misma exigencia, pero se trabaja en la salud específicamente, no en el rendimiento como vi que la mayoría esperaban de esta materia. No solamente es rendimiento, no solamente es motivación, también es establecer una salud tanto física como mental y entonces llegar a un bienestar completo, a una calidad de vida. Si ustedes investigan lo que es calidad de vida, se van a encontrar con que es un conjunto de que estás bien económicamente, que estás bien emocionalmente, que estás bien físicamente, que estás bien, ya les dije económicamente, bueno, que estás bien socialmente, que estás bien con tu familia, y entonces la calidad de vida es algo muy complejo y en eso entraría ahora sí, pues ustedes, ¿sale? Y para terminar, ahora sí vamos a ver lo que es personalidad. Lo que les comentaba hace rato, la investigación se está enfocando mucho en lo que es personalidad, pero todavía no se entiende, bueno, todavía ustedes no tienen lo que es el concepto de personalidad. Y entonces ahorita les voy a explicar a grandísimos rasgos, pero en el webinar vamos a trabajar cuáles son los tipos de personalidad, con cuál personalidad se puede trabajar, de dónde viene esta personalidad, ¿sale? Entonces, la personalidad se conforma de dos componentes muy importantes, que es el carácter y el temperamento, ¿sale? El carácter es aquel que se puede heredar, aquel que, por ejemplo, mi papá tiene, perdón, me equivoqué, ese es el temperamento. El carácter es aquel que me forma de acuerdo a la sociedad, es decir, yo vivo en Iguala, es un lugar de balaceras, vivo, pues Iguala está dentro de México, bueno, dentro de Guerrero, para ir más desglosado. Iguala está dentro de Guerrero, y en Guerrero se habla de mucha pobreza intelectual, está muy por debajo en cuestiones educativas, y esto está en México, en un país tercermundista, en un país que pues es de los principales en violencia de género, un país, bueno, todo eso me va formando, y a eso le añadimos la colonia y luego le añadimos la familia, y entonces eso me va creando un carácter a mí, un carácter personal. ¿Por qué? Porque yo tuve que adaptarme a todas estas situaciones para poder moverme, yo tuve que adaptarme a todo aquello que se decía o todo aquello que se pretendía de esperar de mí para poder lograr ser lo que soy. Entonces no sé si queda claro, si no en el webinar lo aclaramos más. Y entonces el temperamento son 4 temperamentos. Desde los padres de la filosofía, bueno, uno de los más grandes filósofos fue Hipócrates. Entonces Hipócrates trae la línea de Aristóteles, ¿sale? Y entonces si ustedes recuerdan sobre filosofía, sabrán que ellos son los padres de la medicina. Y entonces Hipócrates decía que nosotros tenemos un temperamento, y ese temperamento está formado por nuestra biología, por nuestro organismo, pues. Y entonces, de acuerdo a cómo fuera nuestro cuerpo, íbamos a desarrollar tal temperamento. Él decía o hablaba de 4 temperamentos. El primero era el flemático. El segundo era el melancólico, que también es conocido como flema negra. Este es flema amarilla, el flemático, y el melancólico es flema negra. Luego está el colérico y está el sanguíneo. Y ustedes se preguntarán cómo ocurre esto. Bueno, se dice, voy a enfocarme sobre todo en el sanguíneo, porque se dice que las personas que hacen mucha actividad física, los deportistas específicamente, tienen un temperamento sanguíneo, justamente por lo que ocurre en el cuerpo. Cuando nosotros nos oxigenamos de más, es porque hicimos actividad física y entonces nuestra sangre se oxigena y ocurre que nos ponemos más inquietos, ¿sale? Algo muy en específico de los sanguíneos
es que constantemente como que pican acá, pican allá, pican acá. Están en todos lados, son muy amigables, ¿no? Son muy sociables. Y entonces estas personas sanguíneas también tienen un problema. Eso sería lo bueno, ¿no? Puedes confiar en ellos, siempre están contentos. Pero algo malo es que como son tan activos, nunca terminan lo que empiezan, ¿sale? Y eso es algo muy preocupante. Entonces, bueno, esto ocurre justamente por esa oxigenación excesiva en la sangre. Y eso nos puede llevar a, un ejemplo, si un maestro les dice, ¿saben qué? Yo entro al salón y doy 2 minutos. Después de esos 2 minutos, nadie entra a mi clase. Y entonces tú ya viste que falta 1 minuto para que te cierren la puerta, para que pierdas esa clase, y aparte es el maestro más estricto, ¿no? Y entonces te metes corriendo por toda la escuela, subes escaleras o haces lo que tienes que hacer y te metes al salón. Y entonces, si se dan cuenta, ¿cómo llegarías? No llegarías, ¿qué pasó? No, llegas como, ¿qué pasó? ¿Qué han hecho? ¿Ya pasó lista? ¿Ya hizo esto? ¿Ya hizo el otro? Bueno, eso ocurre por la oxigenación en la sangre. Si no hay una oxigenación, no estaríamos tan activos. Y entonces, aunque ya se llegó a ese momento en el que nos sentimos bien, se supone, lo que va a pasar es que se va a seguir activo por la oxigenación en la sangre. El melancólico igual es porque constantemente está triste. Les digo, estas cosas lo vamos a ver más a fondo en el webinar para que vayan entendiendo qué es. Pero bueno, si juntamos el carácter que nos formó la sociedad y el temperamento que lo traemos biológicamente, que incluso lo podemos heredar, se forma la personalidad, ¿sale? Y entonces en esa personalidad vamos a encontrar 11 tipos de personalidad que van a ser distintos y nos van a formar una manera de hacer las cosas. Por ejemplo, les voy a hablar de uno en específico que ahorita está entrando en problemas justamente por esta contingencia. Hay personas que se hacen ideas y repiten conductas compulsivamente. Esta es la personalidad obsesivo-compulsiva, y entonces vamos a encontrar que ahorita que está el COVID y que todos tenemos miedo a contagiarnos, bueno, este tipo de personas va a tener todo lo excesivamente limpio, va a estar constantemente el COVID, y no va a poder estar quieto, hace todo de una manera metódica, limpia todo. Obviamente hay otros obsesivos compulsivos que hacen cuentas muchísimo, hay otros obsesivos compulsivos que lo que hacen no es limpiar, es todo lo contrario, acumular. O hay gente que, por ejemplo, tiene tics nerviosos, tiene que ver mucho con este tipo de personalidad. Entonces, pero para esto hay que entender que hay estructura de personalidad y luego está la personalidad. Y entonces vamos a entrar en un contexto muy, muy, muy profundo, porque la estructura se divide en 3, ¿sale? La primera es la neurótica, luego la psicótica y luego la perversa. Y entonces encontramos que la neurótica es toda aquella personalidad que, a pesar de tener sus fallos, a pesar de tener sus trastornos, está en lo normal, en lo saludable, ¿sale? Que hay que entender que en salud mental no hay nada normal. Y entonces luego está lo psicótico, que es donde entran los trastornos, por ejemplo, que es la esquizofrenia, gente que escucha voces, gente que ve cosas, y bueno, como esos hay muchísimos más. Y está el perverso, que son todas aquellas personas que no les gusta seguir las reglas, no les nace seguir las reglas, y entonces ahí entran los sicarios, entran los violadores, entran los pedófilos, entran los zoofílicos. Entonces muchísimas cosas, todo lo feo, lo repulsivo está en la estructura perversa, y entonces nosotros vamos a enfocarnos en la neurótica, ¿sale? Que es en la que estamos los sanos. Entonces espero que vean este video antes del webinar que vamos a tener sobre personalidad, para que puedan entender todo lo que les quiero dar a entender aquí. Es algo muy complejo, pero es necesario que lo sepan, porque pues ustedes van a trabajar con esto, o espero que lo hagan, ¿no? Porque es muy bien remunerada la psicología del deporte. Si hay dudas, me pueden dejar comentarios aquí abajito, o bien pueden mandarme en WhatsApp, me pueden hacer una llamada
para que podamos tener un aprendizaje pues bien, como debe ser, ¿no? Que esta contingencia no impida esto. Y bueno, sería todo. Si tienen alguna duda, les repito, me pueden llamar y gracias.